tuya. Desde el título o el encabezado ya tenemos allí un mensaje y analicemos las palabras que lo componen. Una palabra común para nosotros es evangelio. Pero este evangelio es respecto al nuevo pacto. Entonces, tenemos que el nuevo pacto es la base de este evangelio. ¿Quién es nuestro nuevo pacto? El Señor Jesucristo. Entonces, en esta hoja de trabajo tenemos 6 puntos tocante a qué, y ahí es donde entra la palabra naturaleza. Es respecto a cuál es la esencia. ¿Cuál es la esencia o el sistema operativo de ese nuevo pacto? Y entonces les reuní la esencia de ese nuevo pacto, el sistema fundamental de operar del nuevo pacto. Y vean en la carta a los Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos 8:10. El primer punto es: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Vean la esencia, vean la naturaleza del nuevo pacto. Vean el evangelio que proclama el nuevo pacto. Punto número 1, hermanos. En el nuevo pacto, la proclama es que Dios pondrá sus leyes en nuestras mentes. Punto. El nuevo pacto no es un mensaje difuso o confuso que se refiere a cualquier palabra que un predicador diga y ya. No, el nuevo pacto declara que es que Dios va a poner sus leyes en nuestras mentes. Es específicamente eso. Y estoy enfatizando eso porque nuevo pacto tiene puntos específicos que son las primeras palabras dichas por el Señor, donde Él mismo explica, donde declara el sistema operativo del nuevo pacto, donde declara la parte que Él va a hacer, donde todo aquel que está en el nuevo pacto sepa eso, debe saber eso. Lo que quiero contrastar es que la naturaleza del evangelio que proclama el nuevo pacto no es que te pongas a escuchar a muchos predicadores y que tú descubras los puntos. Así no nos está lanzando el Señor hacia eso. Nos está diciendo en Hebreos 8:10, punto número 1, Dios pondrá sus leyes en
nuestras mentes. Dios pondrá sus leyes en nuestras mentes. Eso es la operación Nuevo Pacto. Operación Nuevo Pacto. Hay un pueblo que tiene las leyes de Dios. Hay un pueblo que tiene en sus mentes las leyes de Dios. Y en el guión dice, seremos alumbrados en el entendimiento completamente y tendremos un conocimiento perfecto de la verdad. Aleluya. Segundo punto. Esto es el nuevo pacto. Dice, y las inscribiré sobre su corazón. Allí mismo en Hebreos 8:10. Inscribir es que se imprime una escritura en el objeto, el corazón. ¿Qué significa eso? Significa que todas nuestras emociones, afectos, pasiones y apetitos serán purificados, de tal modo que obedeceremos voluntariamente o de corazón a la palabra del Señor. Aleluya. Yo me estoy regocijando porque qué hermoso es poner la proclama del nuevo pacto en 6 puntos. Y los 6 puntos están en el mismo capítulo del mismo libro, es la carta a los Hebreos, capítulo 8. Entonces, cuando a ti te pregunten, dígame la naturaleza del evangelio que proclama el nuevo pacto, usted ya va a saber. Número 1, Dios pondrá sus leyes en mi mente. Número 2, en mi corazón voy a tener escritas las leyes. Tendré un corazón purificado. Mi voluntad estará hecha al modo de la palabra. Soy alguien que obedeceré voluntariamente a la palabra del Señor. Número 3. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Significa que Dios nos hará nuevas criaturas. En Cristo somos hechos un solo hombre y un nuevo hombre. En Cristo somos un solo cuerpo y un nuevo hombre en Cristo. Aleluya. Vean el nuevo pacto. Vean el nuevo pacto. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto significa, los uniré a mí para siempre. Entonces, yo en mi vida diaria, en mi vida laboral, en mi vida familiar, empresarial, yo tengo un corazón nuevo, tengo una mente renovada, tengo una obra que se llama de purificación hecha por Dios, de lavamiento hecha por Dios. Soy alguien totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Aleluya. Entonces vamos entendiendo toda la verdad. Y como dice el punto 1, ¿cómo comienza el Señor? Dice, voy a poner mis leyes en tu mente. O sea, vas a ser alumbrado en tu entendimiento a plenitud. Vas a tener un conocimiento perfecto de la verdad. Aleluya. Punto número 4. Dice,
lo subrayado allí en el versículo 11 dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En el nuevo pacto se usaba el que le dijeras a tu hermano, conoce al Señor. En el antiguo pacto, perdón. En el nuevo pacto está la promesa de que todos me conocerán y no habrá preferencia ni por el menor ni por el mayor, sino que desde el menor hasta el mayor me conocerán, dice el Señor. Entonces vean el nuevo pacto. Es Cristo, es por Cristo, es en Cristo. Él trajo el nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, todos me conocerán. Una mente que tiene el nuevo pacto sabe esto, es parte de ellos o es uno de ellos y está enfocado en conocer al Señor. Está enfocado en conocer al Señor. Amén. 5. Vean esta parte del nuevo pacto. Dice el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias. En la versión, la Biblia de las Américas, tiene unas palabras más entendibles. Dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades. Vean este punto. El nuevo pacto, tendré misericordia de sus iniquidades. Esto quiere decir que será Dios o Dios será misericordioso aun cuando cometamos injusticias contra Él o contra nuestro prójimo. Dios será misericordioso, será misericordioso. El nuevo pacto dice eso, que tendrá misericordia de nuestras iniquidades o injusticias. Sí. Oh. Siguiente punto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todo esto implica un genuino arrepentimiento y abandono del pecado de nuestra parte. Romanos 11:25. Vamos a ir a esta escritura de apoyo. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora vean el versículo 13 en Hebreos 8. Hebreos 8:13 dice, miren esto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, hermanos, este capítulo 8 de la carta a los Hebreos es la esencia del
nuevo pacto. Fue el momento cuando Dios lo anunció por los profetas y el autor a los hebreos lo citó y dijo, miren, entendamos, y comenzamos desde el versículo 10. Dios anunció que haría un nuevo pacto. Y vean los términos, Dios los puso. Vean las operaciones. Nos va a caer el 20 ahorita y después también, porque es demasiado lo que estamos entendiendo. Nuevo pacto no es leer un libro. Nuevo pacto es sufrir un cambio. Es ser otro. Es pensar diferente. Es tener un lavamiento. Tener una purificación, una santificación. Tener otro corazón. Tener un material en nuestra mente, en nuestro corazón, donde es de naturaleza divina, es palabra divina, te conviertes, pero no por ti mismo, sino por esa operación de parte del Señor, te conviertes en alguien unido a Él. El nuevo pacto, como dice en el punto 3, es la ceremonia de unión, como Él lo dijo. Al comprender el nuevo pacto, debemos poner este marco de referencia. El nuevo pacto es el cumplimiento de lo que el Señor anunció por los profetas, y entonces se abre el libro para nosotros y comenzamos a leer las Escrituras y a entender. Miren, los profetas anunciaron esto. Entonces, ustedes son las personas en quienes el nuevo pacto hará su obra. Ustedes son los beneficiarios del nuevo pacto, por la fe. Amén. Aleluya. Para darle un momento así de reflexión, le hago esta pregunta. ¿Qué es lo que anda pensando usted de sí misma? ¿De sí mismo? ¿Qué piensa usted de sí? Y entonces aquí es donde al ver el punto 1 y 2 y el 3, uno dice, ¿debo pensar con esa mente que tiene las leyes de Dios? ¿Debo tener ese corazón que tiene escritas las leyes de Dios? ¿Debo considerarme como alguien unido a Dios, a Cristo? Bueno, ¿qué andas pensando de ti misma, de ti mismo? Y si la respuesta que dices es que yo pienso como son las cosas, lo natural. A ver, ¿qué me quisiste decir? Entonces comenzamos a arguir. Bueno, entonces, ¿dónde está el nuevo pacto en ti? ¿Ves? Entonces, mientras yo estoy predicando, sube la emoción, pero de pronto te digo, a ver, contesta estas preguntas. ¿Qué piensas de ti misma o de ti mismo? Y viene la respuesta, lo normal. Ah, caray. ¿Qué es lo normal? Lo natural, lo de todos.
Ah, caray. Entonces, la discusión es, ¿dónde está el nuevo pacto? Y volvemos a repasar los puntos. Sí hay un pueblo unido a Cristo, porque el punto 3 en Hebreos 8:10 dice que hay una gente, que son llamados pueblos de Dios y Dios es Dios de ellos. Nomás que ¿quiénes son? ¿Cómo piensan? ¿Qué hay en ellos? Entonces, realmente esta es una radiografía de ese pueblo, porque el punto 1 dice que si tú ves sus mentes, tienen las leyes de Dios. Si tú ves sus corazones, tienen escritas allí las leyes de Dios. Si tú los ves, notarás que están unidos a Cristo. Entonces el nuevo pacto, y comiénzalo a digerir, a comprender, comiénzalo a disfrutar. El punto 4, en esta radiografía, y estamos volviendo a repasar los puntos porque debemos ahondar en ellos, y entre más cavamos, descubrimos perlas. El punto 4 tiene que ver con ellos, y aquí la característica es desde el menor hasta el mayor, o la descripción, ellos desde el menor hasta el mayor, tienen conocimiento de Dios. Pero es un conocimiento que es similar a como cuando le dices a alguien, licenciado, porque sabes que tiene depósitos de ese conocimiento del derecho. Entonces, fulano de tal tiene depósitos de Dios, tiene conocimiento de Dios, pero no es un conocimiento intelectual, sino que en su corazón tiene escritas las leyes de Dios. Y luego, el punto 5, vean, ¿cómo que es una gente o un pueblo? ¿Cómo que eres alguien a quien Dios le perdona? A ver, entonces, ¿quién eres? No, es que no es por mí mismo, es por que estoy unido y en quién estoy. Pero, ¿quién escribió los términos de ese estado? ¿Tú mismo? No. Simplemente yo creí. ¿Quién escribió eso que te van a perdonar? El que estableció el nuevo pacto. Entonces, es como leerle un libro a alguien y le estás diciendo la Constitución. A Saúl González le perdona los pecados, y el otro está oyendo y dice, ¿qué? Sí. De Saúl González tienen misericordia, tiene Dios misericordia. Y Saúl González está leyendo un libro a un amigo, y el amigo está diciendo, oye, a mí no me han leído ese libro, o yo no tengo esas noticias, o donde yo estoy, o en lo que yo estoy unido, no me dicen eso. Bueno, yo estoy en el nuevo pacto y a mí me dicen que se me perdonan los pecados. Versículo o punto 6 en Hebreos 8:12 dice,
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Hebreos 8:13, vean este punto, porque es el cierre. Dice, al decir nuevo pacto, es porque ahí está Cristo en la cruz del Calvario. Al decir nuevo pacto, se dio por viejo al primero. Hermanos, son palabras mayores. Ya no traigan el antiguo pacto como espejo para ustedes mismos. Ya no traigan, no usen eso. Ya no lo usen como espejo, porque se dio por viejo. Se dio por desechado. Es como si yo de pronto, ustedes me ven que este objeto lo agarro, lo paseo un buen tiempo, de pronto lo dejo, y tiempo después me ven ustedes sin el objeto. Tiempo después ustedes vienen conmigo y me dicen, pastor, esto es suyo, usted lo ha usado. Y yo les digo, ya lo deseché, por eso lo dejé. Oiga, pero ya lo deseché. Oiga, pero lo dejó y no importa, ya lo deseché. No me importa si desaparece, ya lo deseché. Entonces, el antiguo pacto no es que nosotros seamos rudos contra ello. Dios lo fue. Dios lo fue. Nos estamos escudando en su carácter. Dios lo fue. O sea, seamos fríos en este sentido. No sé si llamarle viejo al primero. No sé si llamarlo vigente al primer pacto. Bueno, al decir Dios nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y no lo bajen de viejo. Sigue así. Ha dado por viejo. No es menos que viejo, es viejo y más. Al primero. Y lo que se da por viejo, y se envejece, está próximo a desaparecer. No nos interesan las cosas que van a desaparecer. No nos interesan las cosas que se envejecen. Nos interesa el nuevo pacto para nuestra vida nueva, en el nuevo hombre, en el cuerpo de Cristo, que es el solo cuerpo. Amén. Ahora en su hoja 33, en Efesios capítulo 5, este capítulo de Efesios es glorioso. Capítulo 5 de la carta a los Efesios es glorioso. Lo vamos a repasar. Realmente es breve. Es desde el versículo 23 al 33. 16 realidades sobre Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es el cuerpo, en Efesios 5. 16 realidades. Pastor, ¿por qué nos presenta 16 realidades entre Cristo y la iglesia? Porque son verdades, realidades son verdades, son cosas de hecho, son verdades. En ocasiones el creyente trae imaginaciones
no bíblicas, no textuales, no verídicas. Simplemente son imaginaciones con tinte de alucinaciones. Cuando tú conoces las verdades, estás en las realidades. La primera, Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. A ver, pastor, ¿qué tiene que ver una hoja con otra? ¿No dijo el Señor que en el nuevo pacto vas a tener sus leyes en tu corazón y en tu mente? Esto lo debes tener. Cristo es la cabeza de la iglesia. 2, Cristo es su Salvador. 3, la iglesia debe estar sujeta a Cristo en todas las cosas. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahorita estamos viendo Cristo en la iglesia, Cristo y la iglesia. La iglesia debe estar sujeta a Cristo en todas las cosas. A ver, conecten los puntos, por favor. Primero, los 6 puntos de la naturaleza del Evangelio que proclama el nuevo pacto, se les hicieron pocos puntos. Ahora paso a las 16 realidades. Entonces, ¿dónde está lo complicado? Conecten. A ver, ¿qué les estoy pidiendo? Que estas 16 verdades son leyes. Porque cuando el Señor habló del nuevo pacto, Él dijo que lo que Él declara son leyes. Ya tomó otro carácter. Ya entonces queda uno asombrado y dice, son leyes. Es ley en el nuevo pacto que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Es por ley. Y se supone que debes tener esa ley en tu mente y en tu corazón. Ahí es donde está el carácter del nuevo pacto, porque y si vemos más al detalle, es la misma ley para todos y no que cada uno entienda las leyes como quiera. Es la misma ley para todos. 4. Cristo se dio o se entregó a sí mismo por la iglesia, por ella. Versículo 25. 5. Cristo santificó a la iglesia mediante la purificación por la palabra. Versículo 26. 6. Cristo limpió o lavó a la iglesia mediante el lavamiento que es por la palabra. Versículo 26. Vamos a leerlo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 7. Cristo recibirá a la iglesia para sí mismo. Versículo 27. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14, del 1 al 3. Aleluya. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Él habla de sí mismo. Entonces, ese lenguaje, ¿cómo es? Yo soy Él, o Él está en mí, o yo en Él. ¿Cómo es que a Él mismo? Es que somos su cuerpo. 8. Cristo está preparándose para sí a una iglesia gloriosa. Primera carta a los Corintios 6:11. Vamos a esa escritura de apoyo. Primera carta a los Corintios 6:11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Página 34, número 9. Cristo está preparando una iglesia sin mancha. La batalla de las manchas. Las manchas. Manchas en el amor, etcétera. Pero Cristo está preparando una iglesia sin mancha. Vamos a ir a Efesios, allí al versículo 27, Efesios 5:27. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante a mancha o arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Vean cuántas palabras. 10. Cristo está preparando una iglesia perfecta. O sea, santa. Cristo está preparando una iglesia santa. Punto 11. 12. Cristo está preparando una iglesia sin arruga. 13. Cristo es quien la protege y la cuida. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 15. La iglesia es de Cristo, o sea, de su cuerpo. Versículo del 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, somos de Él. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el misterio de Cristo y la iglesia. 16. La iglesia es uno con Cristo. Aleluya. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Romanos 12, 4 y 5. Vamos a esa escritura de apoyo. Romanos 12, 4 y 5. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué el nuevo pacto? ¿Por qué el nuevo pacto? Porque es mediante el nuevo pacto que es posible conocer a Dios, tener las leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, tener esta gracia del perdón de los pecados en Cristo Jesús, tener por la fe acceso a esta gracia. Ese es el nuevo pacto. Amén. Así que estas citas y estos puntos, estúdienlos una y otra vez.
Hay muchos, son puntos profundos, estúdienlos una y otra vez. Y cuando les pregunte a alguien, ¿conoces el nuevo pacto? Sí. Dios lo habló en Hebreos 8 y Él dijo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y en sus corazones las escribiré. Seré por Dios a ellos y ellos me serán a mí por pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos ese entendimiento del nuevo pacto, los puntos básicos, los puntos que Dios habló desde los profetas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Si alguien no recibió el día en que entregué, fue un jueves, por ausencia, la hoja de trabajo del día jueves, aquí está disponible. Amén. Aquí fue un engrapado con 5 hojas. Amén. Aleluya. El día de ayer, a medianoche, en casa, en el calorón, estaba sude y sude sentado, el Señor vio que yo puse sobre mi mesa de trabajo un plano sobre volcanes, que es donde estamos construyendo. El Señor me enseñaba y me decía, quiero que pienses sobre eso. Pensar, dije, sí, piensa sobre eso. Y me explicaba, dice, mi pueblo tiene mucho saber. Saber que puede significar conocimiento. Dice, pero no lo tienen pensado. Dije, Señor, explícame porque me hablaste en chino. Sí, dice, mi pueblo necesita saber que pensar es una actividad que es como un proceso, pero me decía, tocar no es pensar, tocar algo, pero comienza con tocar. Y luego me decía, ver no es pensar, pero comienza con ver. Y luego, oír no es pensar, pero comienza con el oír. Hablar no es pensar, pero comienza con el hablar. Entonces me explicaba que, dice, todo ser humano tiene la capacidad instalada para pensar, pero no la usan como se debe usar. Entonces, cuando yo analizaba el plano de volcanes, tenía que pensar ciertas cosas, solo, sin los arquitectos, sin nadie. El Señor me decía, piensa, no importa que estés solo, la capacidad la tienes, piensa. Entonces me di cuenta de que pensar es un proceso hasta que llegamos a visualizar algo. Y pude llegar a la visualización de tal manera que pude plasmar por escrito lo visualizado. Entonces, entendamos esto. Ver no es pensar, pero sí comienza con ver. Y luego uno trabaja en la actividad de enfocarse hasta que uno visualiza algo y entonces lo puede uno documentar o escribir o plasmar por escrito. Y me di cuenta, dice, todo está en ti
pero no sabes cómo extraerlo de ti. Y decía, caray, sí. Yo quería encontrar, ahora, si te ponen esa prueba de entenderle a un plano y de ubicar cosas a futuro, tienes que comenzar a visualizar con mucho esfuerzo y a imaginar y a imaginar y a pensar. Y ahí es donde el Señor ayer me dio una gran lección. Me decía, quiero que mi pueblo piense, porque en el nuevo pacto tienen unas leyes hermosas en la mente y en el corazón, pero enséñalos a pensar, enséñalos a pensar, enséñalos a pensar, eso está instalado. Entonces la mayoría de los seres humanos, ¿qué hacemos? Comienza el día, salimos, tocamos, vemos, oímos, damos un montón de giros con la cabeza, volteamos para aquí, los ojos se ponen, se quitan, se ponen, se quitan, se ponen, se quitan. Y al final del día concluimos que pensamos. Eso no es pensar. Entonces, piense su negocio, piense sobre su dinero, piense sobre su profesión, piense sobre su ministerio, piense sobre ciertas cosas en particular, piense sobre ciertas cuestiones críticas o conflictos o decisiones. Piense, piense, piense. Porque pensar no es ver, oír, hablar, tocar, pero comienza con eso. Comienza con eso. Y hay que darle tiempo a que lo que es pensar sea al desenvolvimiento de lo que es pensar. Amén. Entonces, igual nuestra mente tiene esas leyes. Nuestro corazón tiene esas leyes. Las podemos meditar. Las podemos meditar. Las podemos meditar. Meditar sobre esto. Meditar, meditar, meditar. No hay manera de transmitirle de alguna manera visual, tangible, esas leyes a otra persona de una a otra, a menos que tenga un nuevo corazón. Estas leyes en particular son las que Dios mismo dice Él, que Él las escribe. Él las escribe. En el nuevo pacto hay tantas realidades, pero no hemos pensado en ellas. No hemos pensado en ellas. No hemos pensado en ellas. Por eso no se nos hacen cosas concretas. Se nos hacen cosas abstractas que por allí están en alguna parte de la historia, pero no son concretas, no son objetivas. Y las traemos como cosa alguna, como las quieras sentir según tu día. No es subjetivo el nuevo pacto, es objetivo. Pero necesitas pensarlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y así para todos los asuntos, negocios, finanzas, decisiones, crisis, conflictos, relaciones. Piensa. Ya cuando comencé a pensar anoche, vinieron nombres, colores, decisiones tomadas. Comencé a pensar en cómo poner las sillas, cuántas caben, todo, números, diámetros, circunferencias, todo. Dije, estoy viéndolo. ¿Por qué? Porque uno llega a visualizar. Y me di cuenta que llega a cosas concretas que vienen a ser objetos en tu interior. Y ahí están. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
nuevo pacto es algo pensado por Dios. Pensado. Debemos disfrutar de eso. Emanó de su mente a nuestra mente, emanó de su corazón a nuestro corazón. Amén. Diga conmigo, gracias Señor por el nuevo pacto. Lo voy a pensar con ese corazón nuevo y esa mente renovada. Voy a descubrir las cosas que tú pensaste. Me voy a visualizar con ese conocimiento tuyo. Voy a experimentar esa realidad que tú declaraste para mí en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.